No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, Gabriel. Y bueno, como comentó Gabriel, ustedes pueden ver en su pantalla, este es el título de la presentación y la cual versará acerca de enlaces de hidrógeno en dímeros de amidas e imidas. Bueno, este es el contenido de la charla. Primeramente, voy a hablar sí, muy brevemente acerca de la interacción del enlace de hidrógeno y de los sistemas que son de interés para esta plática. Después, los antecedentes, que es en esencia la motivación de este trabajo, el objetivo que se persigue en el mismo, la metodología tanto experimental como teórica. Tuve la fortuna de trabajar con un par de colegas experimentales, el doctor Marcos Hernández Rodríguez en el Instituto de Química y el doctor Anatoly Yarsimirsky en la Facultad de Química. Y bueno, creo que fue una colaboración muy fructífera y presento los resultados de esa colaboración a continuación y después un poco de conclusiones. Me permití poner un apartado de las publicaciones precisamente por la naturaleza de este webinar. Si ustedes estén más interesados de los detalles de este trabajo, que ojalá así sea, pues simplemente con un botón de imprimir pantalla, pues ahí estarán los trabajos a los cuales se hace alusión en esta práctica. Bueno, entonces empezamos con enlaces de hidrógeno. No quiero utilizar mucho tiempo en esto. Un enlace de hidrógeno, tenemos una especie donadora de enlace de hidrógeno aquí en azul, una especie aceptora de enlace de hidrógeno aquí en rojo. Este enlace de hidrógeno se puede concebir como una reacción incipiente Bronsted-Lowry y los sistemas en los cuales vamos a estar pensando en esta plática son dímeros de amidas, aquí a la izquierda del cuadro, y dímeros de imidas. Pues estos motivos aparecen pues en varios cúmulos moleculares, supramoleculares, perdón, como por ejemplo en el ADN u otros cúmulos supramoleculares. Por ejemplo, aquí tenemos el motivo imida en rojo, etcétera. Entonces son motivos de cúmulos supramoleculares bastante relevantes, ¿no? Creo que eso no tengo que convencer a la audiencia de ello. Y bueno, aquí tenemos un hecho, digamos, baffling, a puzzling experimental fact, y es el siguiente. Tenemos una amida y tenemos una imida, ¿no? Resulta ser que las imidas, como nosotros sabemos, los hidrógenos de las imidas son más ácidos que los hidrógenos de las amidas. Entonces, nosotros esperaríamos que la asociación o la formación de dímeros en las imidas sea más fuerte que en las amidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente lo contrario. Los dímeros de amidas tienen una constante de dimerización mayor, mayor 145 molar a la menos 1, que lo que se observa en los dímeros de imidas, 59 molar a la menos 1. Noten que son amidas e imidas estructuralmente similares, las dos tienen constante de anillos de 5 miembros, ¿no? Y aún así la amida se enlaza más fuertemente que la imida. Entonces tenemos una asociación mayor de la amida, una asociación menor de la imida, a pesar de que los hidrógenos de la amida son menos ácidos que los hidrógenos de la imida. Entonces, bueno, esto se sabe desde 1990 y una explicación que se da a esta observación experimental es la que dio Jorgensen en su hipótesis de interacciones secundarias, ¿no? HISJ, ¿no? Hipótesis de interacciones secundarias de Jorgensen. Y esta explicación es la siguiente, es que lo que dice esta explicación es que en el dímero de imidas
tenemos una repulsión, aquí representada en color morado, entre el carbonilo espectador de la interacción y uno de los carbonilos que forman los enlaces de hidrógeno. Esta interacción repulsiva, de acuerdo con la hipótesis de Jorgensen, no está presente en los dímeros de amidas y es una explicación que se da a este hecho experimental. Y bueno, nosotros nos preguntamos, acerca del fundamento, o sea, es algo que nos intrigó. Y hay algunos resultados de rayos X que nos hacen preguntarnos si en efecto existe tal repulsión. Uno de esos resultados es de que, bueno, si nosotros tenemos tenemos aquí dos dímeros de imidas, la maleimida y el N-metiluracilo, en la difracción de rayos X observamos que el carbonilo que está involucrado en los enlaces de hidrógeno y el carbonilo espectador, pues están a distancias pues bastante grandes, ¿no? 4.1 angstroms y 3.6 angstroms, que es bastante mayor a la suma del radio de Van der Waals de 3.0 angstroms, ¿no? Entonces nos preguntamos que si realmente existe una repulsión entre los dímeros de amidas que expliquen el hecho experimental en el cual les comenté antes. Les comento que, bueno, nosotros utilizamos esto como una motivación para decir, bueno, es que suena un poco complicado creer que estas repulsiones son las responsables de la interacción. Y uno de los referees nos dijo, bueno, pero por otro lado, puede ser que precisamente por esa repulsión que exista entre el carbonilo espectador y el carbonilo involucrado en el enlace de hidrógeno, se tengan esas distancias tan grandes. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de determinar los factores que explican la diferencia en la autoasociación, más específicamente, por qué las amidas generalmente se asocian más fuertemente que las imidas. Entonces nosotros consideramos tres hipótesis para explicar este hecho. La primera es, la que ya les comenté, es la basada en las repulsiones entre los carbonilos espectadores y aquellos involucrados en el enlace de hidrógeno de Jorgensen. Consideramos una segunda hipótesis en este trabajo, que es que noten que en este motivo de los dos enlaces de hidrógeno que existe tanto en el dímero de amida como en el de imida, podemos pensar en un enlace de hidrógeno asistido por resonancia, RAHB por sus siglas en inglés. Entonces, este par viene acá, etcétera, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos un grupo electroatractor como un carbonilo adyacente a ese enlace de hidrógeno asistido por resonancia, entonces podríamos afectar tal enlace de hidrógeno asistido por resonancia, lo cual debilitaría la interacción. Y otra hipótesis que consideramos en este trabajo es, por la acidez, no sé, se nos hizo muy directo que, bueno, ok, ciertamente las imidas son más ácidas que las amidas, ¿no? Por estas estructuras de resonancia, ¿no? Donde se ve que tenemos un nitrógeno positivo tanto en esta estructura mesomérica como en esta estructura mesomérica. Aquí solamente tenemos una, pero por otro lado, esperamos que los carbonilos de las imidas sean menos básicos, que el carbonilo de la imida. Y entonces decidimos investigar estas tres hipótesis en este trabajo. El enfoque que utilizamos fue el siguiente. Con mi colega Marcos Hernández Rodríguez se sintetizaron, purificaron y caracterizaron una variedad de amidas e imidas que voy a mostrar a continuación, y se obtuvieron las constantes de dimerización mediante espectros de resonancia nuclear magnética, y se determinó que en efecto tuviéramos solamente dímeros y no otras especies como trímeros, etcétera, mediante experimentos de dosis. En la parte computacional, bueno, consideramos estos enlaces de hidrógeno con teoría del funcional de la densidad M062X
y utilizamos este modelo de disolvente con una base triple Z con funciones difusas y funciones de polarización. Y aparte hicimos análisis de función análisis de función de onda mediante la teoría cuántica de átomos en moléculas. Aquí está por sus siglas en inglés, Quantum Theory of Atoms in Molecules, y la partición electrónica de los átomos cuánticos interactuantes, Interacting Quantum Atoms por sus siglas en inglés. Rápidamente, hablando de estos métodos de función de onda, QTAIM se basa en un análisis topográfico de la densidad electrónica. Aquí tenemos la densidad electrónica en el dímero de ácido fórmico. Entonces notamos que la densidad electrónica es máxima en los núcleos. Yendo de un núcleo a un núcleo, podemos pasar por un mínimo que se conoce como punto crítico de enlace, aquí en verde, y estas estructuras pueden formar ciclos que se ven mediante este puntito rojo, que es un punto crítico de anillo. También utilizamos índices de deslocalización que están definidos dentro de esta teoría. En realidad, bueno, este índice de deslocalización lo podemos interpretar meramente como un índice de un enlace covalente. También utilizamos la partición de la energía electrónica de IQA, que es eso, pues una partición de la energía electrónica, en términos que corresponden aquí en rojo a un átomo y aquí en azul a dos átomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este trímero teníamos la contribución de este azul, rojo y verde y la de todos los pares entre sí. Azul con verde, azul con rojo y rojo con verde. Todos esos estarían en estos términos azules. Y aparte, este método de partición de la energía electrónica permite obtener un atisbo al carácter covalente o iónico de la interacción. Bien. Entonces vamos a los resultados. Primero, con respecto a la parte experimental, es uno de los detalles de los experimentos que se hicieron. Esta es un espectro de resonancia magnética nuclear donde se determinan experimentalmente las constantes de dimerización de estos sistemas. Entonces, lo que se hace en estos experimentos es que se grafica el cambio del desplazamiento químico del hidrógeno unido al nitrógeno amídico o imídico como función de la concentración de la amida o de la amida en cuestión. Aquí en estos experimentos se tiene que hacer un compromiso en la polaridad del disolvente que se va a medir. Entre más apolar sea el disolvente, como por ejemplo tetracloruro de carbono, las constantes de asociación de las amidas o imidas que se investigan son más fuertes. Y entonces eso está bien porque se pueden determinar con mayor fiabilidad. Pero por otro lado, entre más apolar sea el solvente en el que estamos midiendo, es más difícil solubilizar estas sustancias. Entonces, típicamente nos tenemos que mover hacia disolventes más polares para poder determinar estas constantes de dimerización. No obstante, si nos pasamos y ponemos un disolvente que sea muy polar, como por ejemplo, como hicimos, bueno, como hicieron los muchachos, ¿no? En el disolvente de DMSO, entonces es muy difícil determinar confiablemente la constante de dimerización. Entonces, el cloroformo, ¿no? Después de muchas pruebas, el cloroformo resultó un compromiso bueno entre la solubilidad de la amida o imida de interés y una magnitud apreciable de su constante de dimerización. ¿Sí? Aparte, bueno, los experimentos DOSI muestran que tanto las amidas como las imidas que nosotros son dímeros y no son trímeros, tetrámeros, etcétera, que es una posibilidad que se tendría con imidas. Imagínense que ustedes aquí tienen otro carbonilo y entonces este otro carbonilo podría formar otros puentes de hidrógeno y así alargar la cadena de los analitos.
Ok, entonces, bueno, estas son las amidas e imidas utilizadas en este trabajo del ahora doctor Wilmer Esteban Vallejo Narváez. Y aquí se muestran las constantes de dimerización determinadas en el laboratorio para cada una de ellas. Y bueno, observamos que en efecto, pues, o sea, obtuvimos lo mismo que ya estaba reportado en la literatura, que la constante de dimerización de amidas estructuralmente similares a imidas es mayor, la constante es mayor para las amidas que es para las imidas. Aquí la comparación entre miembros entre estructuras con anillos de 5 miembros y aquí con anillos de 6 miembros. Entonces, bueno, una vez obtenidas las constantes de dimerización, nos dimos a la tarea de tratar de confirmar o verificar las tres hipótesis que les hablé hace unas cuantas diapositivas. Y entonces, bueno, para investigar acerca de la repulsión de carbonilos de la hipótesis de Jorgensen, pues utilizamos el método de QTAIM. Y entonces, este método nos permite, bueno, algo que permite es ver las interacciones que existen entre átomos, ya sea dentro de una molécula, que están en una molécula, en otra molécula, o entre las moléculas. Y entonces observamos que pues no hay ninguna línea de interacción o algo que relacione al carbonilo espectador con aquel involucrado en el enlace de hidrógeno. Y entonces, bueno, adicionalmente vimos que otra interacción que sea el índice de deslocalización que ya les platiqué, pues es muy pequeño entre estos dos, es del orden de 10 a la menos 3. No obstante, tenemos conocimiento que este método de análisis de función de onda puede ser un tanto restrictivo para observar ciertas interacciones, por ejemplo, enlaces de hidrógeno en etilenglicol, un trabajo publicado por Julia Contreras García. Y entonces, bueno, QTAIM nos dice que no hay repulsión, pero bueno, decidimos investigar esto un poco más a fondo con la partición de la energía electrónica de IQA. Entonces, bueno, tenemos aquí una imida en verde y otra imida en naranja. Los carbonilos espectadores es C1 y O13, y aquí es C14 y O26, y O25 y O12 están involucrados en el enlace de hidrógeno. Y entonces vimos las interacciones de O13 verde con todos los átomos en naranja. Entonces aquí tenemos los valores en kilocalorías por mol. Y entonces notamos que, de acuerdo con el análisis de IQA, en efecto, hay una repulsión muy notable entre O13 y O25. Aquí está, ¿no? De 114 kilocalorías por mol, ¿no? Estos son valores que da la partición de IQA. No obstante, también hay una atracción muy considerable entre este O13 y este C15, o sea, el carbono del carbonilo involucrado en el enlace de hidrógeno. Si sumamos estas dos cantidades, nos da una repulsión de 0.1 kilocalorías por mol de este oxígeno con este carbonilo de acá. Algo que quiero destacar de estos valores es que, de acuerdo con la hipótesis de Jorgensen, bueno, el hecho está en que la hipótesis de Jorgensen solamente considera los átomos, las interacciones de los átomos en la periferia de una molécula con los átomos en la periferia de otra molécula. No obstante, pues notamos que hay valores relevantes, como por ejemplo O13 y C15, de átomos que están más allá de la periferia. ¿Sí? Sumando todas estas energías de interacción, obtenemos una repulsión de este O13 con toda la molécula naranja de 10.7. Después, lo que hicimos fue considerar cada uno de los átomos de esta molécula en verde, O13 y C1, de todos los átomos de esta molécula en verde, y su interacción con todos los átomos de esta molécula en naranja.
Entonces, notamos, los números que les quiero hacer notar es que sí, en efecto, hay una repulsión entre O13 y todos estos átomos de la molécula que están dibujados en naranja, pero C1, que tiene una carga positiva considerable porque es un átomo de carbono que está unido a este carbonilo, presenta una atracción con todos estos átomos en naranja. Entonces, si nosotros sumamos la repulsión de O13 con la atracción de C1 por los átomos en naranja, obtenemos una atracción total de 1.8 kilocalorías por mol. Entonces, esta partición este análisis de IQA, lo que nos indica es que la repulsión del carbonilo, de acuerdo con la hipótesis de Jorgensen, no es el factor relevante en la asociación. Ok, después investigamos la hipótesis 2, que es la afectación del enlace de hidrógeno asistido por resonancia. Y entonces, bueno, en paréntesis voy a poner unas cantidades, una partición. Los componentes de la partición IQAC están relacionados con covalencia, entre paréntesis, y los números que no van a estar en paréntesis con el cambio en el orden de enlace, ¿no? Y entonces, en naranja vemos los enlaces que se vuelven más débiles como consecuencia de la formación del enlace de hidrógeno, y en verde los más fuertes. Y en efecto, pues esta visión o esta interpretación nos dice que está de acuerdo con el RAHB, al menos con las estructuras mesoméricas que presenté hace unas cuantas diapositivas, que este enlace se vuelve más débil, este enlace se vuelve más fuerte y este enlace se vuelve más débil, ¿no? Pero cuando investigamos qué es lo que le pasaba a los enlaces en el compuesto carbonilo, vimos que los valores que en realidad no se afectaban casi nada, ¿no? En comparación, comparan los valores 0, 0.98, 0.07 con 20, 9, 11, etc. Entonces, la formación del enlace de hidrógeno en realidad no afecta de manera apreciable al carbonilo espectador, y es por eso que nosotros descartamos esta hipótesis 2 de que el carbonilo espectador afecta el enlace de hidrógeno en dímero de imidas y amidas. Ok, me apuro. Entonces, vamos con la hipótesis 3, capacidad aceptora y donadora de las imidas e imidas. Lo que consideramos es lo siguiente: consideramos la reacción de protonación del carbonilo de las imidas y la reacción de desprotonación del hidrógeno correspondiente. Entonces, la reacción de desprotonación le asociamos un valor de energía señalado en azul como EA, y a la otra reacción en rojo, EB, ¿no? Entonces, EA está relacionado con la acidez del hidrógeno amídico, y EB está relacionado con la basicidad del carbonilo. Entonces, bueno, calculamos estos valores de EA y EB, y observamos que hay una muy buena correlación de los valores de EA con el pKa. Notamos, es algo que tengo que hacerles notar, entre mayor sea el valor de EA, más débilmente ácido va a ser el nitrógeno de la amida. Y al revés, entre mayor sea el valor de EB en magnitud, más fuertemente básico va a ser el oxígeno carbonílico de la imida. Entonces, bueno, hay una muy buena relación entre los valores de EA y el pKa de estos hidrógenos amídicos e imídicos. No, bueno, en realidad quiero hacer notar que esto es para varias especies: amidas, imidas, tiureas, escuaramidas, etc. Y lo mismo para EB, ¿no? Hay una muy buena relación entre la magnitud de EB y el pKa del ácido conjugado. Este hecho lo utilizamos en este artículo para obtener una medida de la basicidad relativa de especies, considerando, aquí tenemos el EB, entre mayor sea EB es más básico, y este valor S es el valor de la pendiente de cuando se grafica el desplazamiento químico de este hidrógeno del cloroformo como función de la concentración del analito, y es una manera de calcular basicidad relativa. Ok, muy bien. Entonces calculamos EA y EB,
para nuestros sistemas de interés, observamos en efecto que las imidas son más ácidas, tienen valores de EA más pequeños que las imidas. Las amidas, perdón, las imidas son más ácidas, sí. Las amidas son más básicas, los valores de EB son mayores en las amidas de lo que son en las imidas. Y bueno, esto lo relacionamos con la capacidad aceptora y donadora de hidrógenos, ¿no? Después lo que hicimos fue correlacionamos los valores de EB y EA, ¿sí? Estos que determinamos mediante cálculos de estructura electrónica, con la constante de dimerización experimental. Y obtuvimos este polinomio en primer grado con una buena correlación. Pero lo que quiero notar de esta expresión es lo siguiente. Es, primero, el coeficiente que multiplica a EB es positivo. Eso quiere decir que si nosotros aumentamos EB, entonces aumentamos la basicidad de los carbonilos y en efecto tenemos que esperar que obtener una mayor constante de dimerización. Negativo. Si nosotros disminuimos esta cantidad, aumentamos la acidez y por lo tanto debe de aumentar el logaritmo natural de cada dímer, ¿no? Aparte, el valor absoluto del coeficiente que multiplica la basicidad es mayor que el valor absoluto del coeficiente que multiplica a la acidez. Esto nos indica, o bueno, esto nosotros lo interpretamos, que las constantes de dimerización que nosotros estamos analizando son más sensibles a los cambios de basicidad que a los cambios de acidez. Y eso explica por qué la asociación de amidas es mayor que la asociación de imidas, ¿no? Es la interpretación que nosotros proporcionamos a este hecho experimental. Ahora, este plano, si ahora este plano lo vemos desde arriba, notamos que hacia acá disminuye, la flecha azul indica la dirección en la que disminuye EA y por lo tanto en la que aumenta la acidez, y la flecha roja indica la dirección en la cual aumenta EB y por lo tanto aumenta la basicidad. Nuevamente observamos que las amidas están en las regiones típicamente de alta basicidad, poca acidez, las imidas en la región contraria. Pero, por ejemplo, notamos sistemas con insaturaciones, estos que están aquí, A4, I9, I5 y A7, en particular este A4. Este compuesto A4 tiene las dos cosas buenas. Es de las amidas más básicas, me fijo en el eje vertical, y tiene una acidez comparable a las de las imidas aquí en el eje horizontal. Y bueno, pues este hecho lo podemos interpretar porque pues aquí tenemos, es la amida más básica y tiene una acidez comparable a las imidas y por eso tiene una constante de asociación, es la mayor, las muestro acá, A4, de 740. Compárenlo con todos los otros números que están acá, ¿sale? Ok. Seguimos. Entonces la hipótesis 3, pues, es esta. Ok. Es la que nos permite explicar estos resultados. Y hay otro resultado que es respecto a la heteromercización, en la cual la hipótesis 3 va muy bien y hipótesis 1 y 2 no van bien, ¿no? Entonces tenemos aquí dímeros de amidas a la izquierda, dímeros de imidas a la derecha y el heterodímero correspondiente, ¿no? Entonces, lo que se observó experimentalmente es lo siguiente, es que este EH1 y este EH2 son los enlaces de hidrógeno que están en el dímero de amida. EH1 está formado, los involucrados es el carbonilo de la amida, que es el más básico, y el hidrógeno de la imida, que es el más ácido, ¿no? Entonces, de acuerdo con el modelo con estas relaciones de acidez y basicidad, esperamos que este enlace de hidrógeno sea sustancialmente más fuerte que este otro enlace de hidrógeno donde está involucrado el hidrógeno menos ácido
y el carbonilo menos básico. Y en efecto, ese es el caso, ¿no? EH1 es el enlace de hidrógeno que tiene una delta mayúscula, delta minúscula mayor que todos, 3.70, después 3.27 en el dímero de amida, 2.72 en el dímero de imida, y 1.75, que ese es el enlace de hidrógeno más débil, ¿no? También EH1 es el que tiene la longitud de enlace de hidrógeno más corta con respecto a este nivel con este nivel del Hamiltoniano. Y entonces, pues sí, o sea, en efecto, de acuerdo con esta relación entre la acidez y basicidad, esperamos que EH1 sea más fuerte, sea el extremo, EH2 sea el otro extremo, ¿sí? Y en medio estén los enlaces de hidrógeno de amida y de imida. ¿Cuáles son las predicciones? ¿Por qué esas predicciones? Bueno, ¿por qué este orden? Pues ya lo dije, ¿no? Este es el carbonilo más básico, este es el hidrógeno más ácido, este es el hidrógeno menos ácido y este es el carbonilo menos básico. ¿Qué es lo que predicen las otras hipótesis? Noten que en las otras hipótesis, el orden que predice, vamos a ver con Jorgensen, ¿no? Este es el que no tiene ningún tipo de repulsiones, entonces esperaríamos que este enlace de hidrógeno fuera el más fuerte. Después tenemos este EH2 que tampoco tiene repulsiones. Después tendríamos a EH1 que tiene esta repulsión aquí y después los enlaces de hidrógeno imida. Este es el orden predicho por la hipótesis de Jorgensen y también predicho por la presencia de grupos electroatractores que pueden afectar el enlace de hidrógeno asistido por resonancia. Este no es el caso, las hipótesis 1 y 2 no pueden explicar esta fortaleza relativa de enlaces de hidrógeno y la simple consideración de acidez y basicidad relativa. Ok, bueno, me muevo rápido. Consideramos, después nos movimos a considerar heterodímeros de amidas y de imidas, ¿no? Hicimos los heterodímeros con estas especies, A1 y 2, A5, etcétera, etcétera. Este es el resultado experimental que obtuvimos. La amida, el heterodímero se une más fuerte que el dímero de amida y este se une más fuerte que el dímero de imida. Usamos la misma correlación entre valores de EB y EA y entonces, pues, obtuvimos cosas pues, que suenan bien físicamente. Los coeficientes de la basicidad son positivos, los coeficientes de EB son positivos, los coeficientes de EA son negativos. Pero lo que quiero destacar aquí es que los que tienen mayor valor absoluto para la basicidad es la amida, o sea, si queremos modular la interacción entre estos dímeros, tenemos que afectar la basicidad de la amida y tenemos que afectar la acidez de la imida, ¿no? Estos verdes se utilizaron para construir la ecuación y estos naranjas para ver qué tan bien daba, ¿no? Complejos con 3 enlaces de hidrógeno, sistemas pues, importantes en química molecular, ADADAT, AAD y DDA y AAA, DDD. La hipótesis de Jorgensen predice bien el orden relativo entre estas especies. Miren, por ejemplo, aquí tenemos repulsión negativo con negativo y negativo con negativo, positivo con positivo y positivo con positivo. Y estos son los sistemas con la menor constante de dimerización. Y esto es cuando tenemos alternado aceptor, donador, aceptor de enlace de hidrógeno. Pero si tenemos 3 aceptores y 3 donadores de este lado, entonces no se tienen esas repulsiones secundarias de Jorgensen. Y aquí el modelo de Jorgensen predice bien el orden relativo de la asociación. No obstante, nuevamente nosotros hicimos la partición de la energía electrónica y lo que observamos es que la interacción entre los átomos frontera con toda la molécula interaccionante era atractiva, ¿no? O sea, nuevamente es algo incompleto en la hipótesis de Jorgensen solamente considerar esas interacciones en la frontera. Observamos que hacia la derecha el incremento de la basicidad
incrementa la basicidad de O y N y la acidez de H, e incrementa KS. O sea, este orden relativo de constantes de dimerización también lo podemos explicar con acidez y basicidad relativa. Algo que no puede hacer la hipótesis de Jorgensen es que, bueno, si tenemos solamente complejos de este tipo, pues todos van a tener la misma estabilidad relativa. O sea, Jorgensen no puede distinguir entre ellos, pero la consideración de la acidez y basicidad relativa sí lo podemos hacer nosotros. Tenemos esas constantes experimentales y a final de cuentas lo que nosotros encontramos es que tenemos que afectar la basicidad y la acidez del enlace de hidrógeno más fuerte. Resulta ser que aquí típicamente, bueno, si fuimos afortunados, se juntan el sitio más básico con el sitio más ácido y forman el enlace de hidrógeno más fuerte, y así lo podemos identificar. Y es ese enlace de hidrógeno más fuerte lo que nos dio una buena correlación con la constante calculada. Y bueno, es lo que tenemos ahí. Perdón, ya me estoy yendo un poco rápido. La relación acidez-basicidad explica el orden de asociación en estos complejos ADA. Y finalmente, pues las conclusiones del trabajo, ¿no? Consideramos 3 hipótesis para explicar la asociación relativa entre dímeros de amidas e imidas. La hipótesis 1 y la hipótesis 2 pues no concuerdan con lo que nosotros observamos, y la hipótesis 3 acerca de la basicidad relativa de los átomos involucrados sí lo hace. Entonces, la respuesta, ¿por qué se unen más los dímeros de amida que los de imida? La respuesta está en la basicidad del carbonilo, es lo que nosotros decimos en este trabajo. Utilizamos este modelo de acidez, este modelo de acidez y basicidad para heterodímeros y para sistemas con 3 enlaces de hidrógeno. Y bueno, eso es también un mensaje un take home message que nosotros pusimos en este trabajo, es que generalmente se habla de la acidez en estos sistemas, se toma solamente en cuenta la acidez del hidrógeno en el enlace de hidrógeno. Pero la basicidad también es importante, ¿no? Que, por ejemplo, para discernir entre la asociación de amidas y imidas. No me resta... ok. Estas son las publicaciones en las que utilicé las que se utilizaron para esta plática. Si gustan imprimir la pantalla y ver más detalles al respecto, pues, háganlo por favor. Y no me resta más que agradecer a la UNAM, el Instituto de Química, por las facilidades para realizar este trabajo. El ahora doctor Wilmer Vallejo Narváez, el doctor Eddie Jiménez Gutiérrez y la doctora Margarita Cantú Reyes fueron quienes estuvieron haciendo este trabajo, ¿no? Lidiando con los experimentos y los cálculos. Mis colegas experimentales, el doctor Marco Hernández Rodríguez y el doctor Anatoly Yarzymirsky. La doctora Beatriz Quiroz García se encargó de los experimentos de DOSI. Quiero agradecer también a los técnicos de cómputo, resonancia y masas del Instituto de Química, al proyecto CONACYT Ciencia Básica con este número, a DGTIC por proporcionar recursos de cómputo y, por supuesto, a ustedes por su amable atención. Muchas gracias.